Auspician Impacto Económico, Ferrer e Hijos. Sopi Hermanos, más de 50 años de trayectoria, construyendo en la región. Segundo bloque del programa. En el próximo bloque vamos a dialogar con Ricardo Parra, es un ciudadano, un joven venezolano que está viviendo en nuestra región, para que nos cuente mejor lo que está ocurriendo en Venezuela, que por supuesto es gravísimo en tema de afectación a los derechos individuales más elementales. Y con respecto al tema de este bloque, en diversas ocasiones hemos hecho referencia a cómo el cepo importador afecta a la actividad petrolera, a la actividad económica en general, y hoy nos interesó conocer qué impacto tiene en el sector salud, cómo afecta a la salud de las personas en forma concreta. Para ello hemos invitado al doctor Osvaldo Nefa, es presidente de Dialiquén, Sociedad Anónima, y director médico de Fresenius, un profesional, un especialista en nefrología, que además de su conocimiento técnico tiene la responsabilidad de gestionar una empresa de salud. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor. ¿Cómo está el tema salud en lo que tiene que ver con todas estas restricciones para importación de insumos, equipos, elementos? Esto tiene varios carices, digamos, ¿no? Si uno tuviera que definirlo, hay un ambiente raro. Las cosas no faltan del todo, pero cada día se va cuestionando más y dificultando más el conseguir elementos, y aparte el encarecimiento brutal que han tenido algunas cosas. ¿Más o menos? Mirá, depende. Por ejemplo, el medicamento, depende del medicamento, entre 35 y 40% de un mes a otro. ¿De un mes a otro? De un mes a otro, ¿eh? Antes del 21 de enero y hoy. O sea, un mes. Sí. Medicamentos, por ejemplo, sueros un 30%, material descartable 25% promedio. O sea, cosas que son descabelladas realmente, que yo por la edad que tengo lo viví en la época de Alfonsín. Claro. Que era de un día para otro la cosa. Bueno, ahora ha sucedido de un mes para otro. Me reía ayer porque que leía La Nación, que Kicillof dice que van a retrotraer los medicamentos al precio de diciembre del 2013. Bueno, otra parte más del relato habitual del gobierno, que después no se verifica en la realidad. La realidad es que hoy, si bien las cosas están llegando, cada vez cuesta más conseguirlas, como dije al principio, y aparte hemos tenido que resignar calidad en algunas cosas. Por ejemplo, concretamente, agujas para hemodiálisis, que es un insumo, digamos, fundamental, sin el cual no podés hacer la práctica. A ver, un pequeño paréntesis. Hemodiálisis implica filtrar la sangre a través de un dispositivo especial para purificarla y después se la devuelve al paciente. Eso implica 2 agujas, un tubito que va hasta el filtro de diálisis y la salida por otro tubito. Sin esos insumos, suero y anticoagulante, uno no puede hacer la práctica, o sea, son fundamentales. La heparina subió un 30%. Es uno de esos componentes. Es uno que es el anticoagulante. Un 30%, antes teníamos plazos de hasta 120 días para pagar, hoy más de 30 días imposible. Y hubo momentos en que no la bajaban del camión que te traía el insumo si no les daba el cheque a 15 días. Ahora se tranquilizaron un poquito las cosas. El problema es que acá, más allá de esto que es coyuntural, uno no sabe a dónde vamos. O sea, hoy hablaba con un amigo que está en el petróleo y estamos todos colgados de las próximas paritarias. Esto es un delirio realmente. O sea, no sabemos qué va a pasar con las paritarias, y cuando terminen las paritarias va a ser a ver si entra el dinero de la soja, y después si llegamos al mundial. Y depende. El corto plazo constante. Una cosa, pero que aparte te afecta en la actividad diaria. Y esto es concreto, lo que estoy hablando yo no es política económica, filosofía. Esto es, ¿voy a conseguir agujas? ¿No voy a conseguir agujas? ¿A cuánto voy a conseguir las agujas? ¿En qué plazo voy a conseguir las agujas? Y mientras tanto tenés un PAMI que sigue pagando, valores que obviamente han quedado totalmente desactualizados, pero sigue pagando a 60 días, que es el más o menos entre el 35 y 40% del mercado, por llamarlo de alguna manera, o de los ingresos de las clínicas, en lo nuestro. Después hay otro 35 o 40 que lo conforma el instituto, que la verdad que... ¿Cómo está el instituto con los plazos de pago? Es un desastre. Realmente el instituto, uno no sabe qué día va a cobrar del mes.
estaban pagando a 120 días. 120. 120 días. Ahora, 4 meses. A 4 meses. Para ponerlo. Sí, claro, en claro, ¿no? Poquito más, poquito menos. A veces te pagaban 3 meses y 20 días, otras veces iban un poquito, pero estamos ahí. Pero con esta inflación. En esta inflación es imposible llevar adelante nada. Aparte están pagando con montos que realmente han quedado totalmente desactualizados. Nadie escucha, nadie te recibe, a nadie le importa. El gobierno provincial habla de, qué sé yo, de salud y demás, pero es como yo digo, los políticos se llenan la boca con salud, seguridad y educación en el año electoral. Después, basta mirar cómo están los maestros, basta mirar cómo está la policía, que tuvo que salir a punta de pistola para conseguir un aumento. En salud, no importa si uno es privado, es público, si está en el sector de alta complejidad como el nuestro, o el médico, que realmente la están pasando mucho peor. ¿Por qué? El médico de atención, porque la consulta vale nada, y se le paga 120 días, o sea, es prácticamente hasta, digamos, una humillación a veces, ¿no? Entonces, bueno, muchos médicos, sobre todo en el interior de la provincia, que no les queda alternativa y tienen que seguir atendiendo, por ejemplo, instituto y demás, porque es el 80% de su prestación. Claro. Y por otro lado está el médico de la salud pública, que tampoco está bien. Ni el médico ni el personal en general. Venimos de un paro salvaje de enfermeros, salvaje por la duración, pero en realidad uno se pone a ver el fondo de la cuestión y la gente tiene razón. Esto es como en toda inflación, por eso a mi criterio yo odio profundamente la inflación. Nos hemos criado con inflación nuestra generación y con hiper a través de Alfonsín y demás. Y uno ve que acá todos tienen razón. Sí. Bueno, siguiendo con la medicina, es una de las enfermedades más, digamos, complicadas. Es un cáncer, porque es multifactorial, muy difícil de erradicar. Hay gente que está convencida de que sin inflación no se puede progresar. O sea, hemos llegado a la deformidad mental. Sí, la idea que un poco hace bien, pero... Exactamente. Ya lo dijo Moyano, de que un poco hacía bien, pero en definitiva... A ver, uno ve países en serio que progresan con inflaciones de 2% anual, donde uno puede planear, planificar a largo plazo, invertir. Claro, tal cual. Porque, por ejemplo, en el nuestro es muy complejo y caro el equipamiento. ¿Y en general ese equipamiento importado? ¿Hay algo nacional? ¿Todo? No, absolutamente todo. Todo. ¿Y de qué países? Alemán, básicamente alemán, hay sueco, hay americano, pero básicamente alemán, que tiene el mercado a nivel mundial. Fresenius es una empresa alemana de investigación, y no solamente hacen, digamos, el instrumental, sino también las membranas y todos los insumos que se usan. Claro. Vos hacías referencia a que están resignando calidad. ¿En qué tipo de productos, de insumos? Mira, por ahora, y espero que paremos acá, se traían agujas japonesas, por ejemplo, y esas agujas dejaron de entrar, nadie sabe por qué, y hemos tenido que reemplazarlas por agujas chinas, que no son la misma calidad. No es la misma calidad. Y al paciente le duele más, y se lo lastima un poco más, y no hay excusas para darle, más que decirle, mirá, flaco, esto no es culpa nuestra, o sea, es un gobierno como con la mentalidad que tiene, que no deja ingresar cosas que deberíamos tener. Claro, pero vos fíjate cómo la economía te termina generando dolor, en este caso, en el sentido literal. Totalmente, por eso digo, no puede ser que un médico esté pendiente de cuánto va a ser la paritaria y los docentes para ver si va a haber plata para que puedan importar, etcétera, etcétera. Un delirio. No, además, imagino el tiempo que te distrae a vos y a muchos de estar viendo cómo destrabás la importación, el 80%. Cómo cobrás. Sí, el 80% del tiempo. El 80% de mi tiempo es ver si consigo algo en el instituto, ir a hablar con autoridades de distintas obras sociales, ver de conciliar el tema insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno, bueno, yo siempre digo, yo no estudié para esto, pero la vida, bueno, te va poniendo en esta situación. Claro. Y si uno no lo hace, tampoco se consiguen las cosas. Sí, sí, tal cual. No hay forma. Sí, sí. Pero bueno, esto ya lo hemos vivido. Por eso esta gente, y me refiero al gobierno nacional sobre todo, que cree que está inventando la rueda, lo único que está inventando es una rueda pinchada, que ya la hemos visto, sabemos cómo termina. Claro. Eso es lo preocupante, ¿no? Que volvemos a repetir errores que ya deberíamos haber hecho un proceso de aprendizaje. Y yo creo que si no aprendimos de la hiper, no aprendemos más. Sí. Yo confío que en algún momento
Vamos a aprender, no sé cuándo. Yo no trato creo de que lo vaya a sea- ver. Con toda honestidad, yo ya me he vuelto muy escéptico. Era muy idealista, pero desde hace varios años a esta parte, y después de ver lo que ha ocurrido en estos últimos 10 años, y ver el tremendo engaño en que vive gran parte de la población, porque, a ver, nos venden esa sensación de bienestar porque hay consumo, pero es un consumo ficticio, que lo único que ha hecho es como aquel tipo que recibe una herencia y la malgasta. Sí, claro, claro. Entonces ahora empezamos a ver las cosas, Sí, los efectos de todo eso. Pero resulta que los que tienen la culpa son los que están viendo el efecto. Es loquísimo todo esto. ¿Sí? Sí. Ahora, claro, Entonces, se ha hecho mucho hincapié en el consumo y muy poco nada en la inversión. Entonces, tal cual. Y nadie quiere invertir si te están cambiando las reglas de juego Claro. todos los días. A ver, en la época maldita de Menem y demás, las inversiones extranjeras fueron muchas. Y gracias a eso, mal que les pese a quien le pese, y esto no es hacer propaganda de ningún tipo, la tecnología avanzó muchísimo. Yo, acá en Neuquén fue muy claro, porque en ese momento el centro de diálisis era mío, yo fui el 10º en el país en importar máquinas alemanas. Ah, mira vos. El 10º. El 9º fue la Fundación Favaloro y el 10º fue Neuquén. mira vos. Y la diálisis cambió, la vida Claro, de los sí, pacientes claro, cambió, la claro. sobrevida, las internaciones, lo que nosotros llamamos morbilidad, o sea, todo lo que afecta, las enfermedades que afectan a algo específico. Claro. La mortalidad también cambió. Y eso fue gracias a que había inversión extranjera. Nos Sí, guste o no nos guste, sí, sí. sea mala palabra o no, es una realidad. Y el mundo se mueve así. Sí, tal cual. O sea, si yo sé hacer vasos, yo hago vasos y te lo cambio por anteojos, que eso es lo que vos sabés hacer. Claro. Ahora, si yo quiero hacer anteojos ensamblados en Tierra del Fuego, y, Claro. seguramente Sí, que va a sin salir lo importar que, el costo. Aparte. claro, que va a salir lo que nos pasa con electrodomésticos y demás. Y eso se ve en salud también, lamentablemente. Y el problema es que el que recibe todo esto es una persona que está con una, entre comillas, discapacidad, Claro, o por lo menos no tiene todas sus capacidades para poder pelear. Claro. Lo mismo que la familia, porque este tipo de enfermedades genera mucha angustia, porque son crónicas, porque no tienen una resolución, es un mantenimiento nada más. Claro, claro. Las soluciones que puede haber es trasplante, que están con los mismos problemas en la importación, en el trasplante, con el tema drogas, está muy difícil la situación, igual que oncología. No es mi especialidad, pero hablando con oncólogos, tienen problemas en la importación de drogas a oncología. Claro. Mirá hasta qué punto llega. Claro. Es realmente. Si uno ve una película, dice, bueno, esto pasa en una película, ¿no? Tal cual. Pero pasa en la realidad. Y no nos damos cuenta, porque es como la fábula de la rana cuando le van calentando el agua. Sí. Como el agua va calentando despacito, la rana no se da cuenta hasta que ya está en el hervor, Tal cosa, claro. que es distinto a cuando te echan al hervor, ¿no? Sí. Entonces salta y... Claro, reacciona rápido. Y nos pasa eso. Yo creo que como nación, yendo a lo macro, nos está pasando eso. Sí, Y hoy, a ver, estamos hablando de un 25, 30% de aumento en las cosas de un mes a otro. Sí, una locura. Es, a nivel mundial es inconcebible. Sí, tal cual. Sin embargo, seguimos caminando, seguimos moviéndonos, seguimos viendo a los amigos, tomando una cerveza el sábado a la noche. Es como que nos vamos sobreadaptando. Sí, ahora yo creo que el punto es que aprendamos del error. Primero que nos despabilemos, que reaccionemos frente a tanto avasallamiento de las libertades y entender por qué estamos como estamos y cuál es la estrategia alternativa, ¿no? Totalmente. O sea, por ejemplo, entender que una economía cerrada genera estos problemas. Absolutamente. O sea, porque aparte, cuando más te aislas, a ver, no ha habido país en el mundo que no ha progresado si no ha sido a través del comercio, Claro, del claro. comercio internacional. Claro. Esto es así. Sí, sí. En la historia de la humanidad es así. Si uno quiere inventar la rueda de nuevo, cuando ya está inventada, ahí lo único que hace es desperdiciar el esfuerzo y generaciones. ¿Qué es lo que nos pasa a nuestra generación? Nuestra generación está perdida prácticamente. Yo tengo 58 años. Desde los 18 que vengo viendo exactamente estos ciclos cada 10, 12 años, arrancando con el Rodrigazo. Sí. Bueno, el tema es que, claro, repetís errores y las consecuencias son las mismas. Claro. ¿Cuántos integrantes tiene Dialiquén? Dialiquén en este momento tiene 25 personas, técnicos y mucamas, y 5 médicos. En realidad necesitaría más gente, o sea, en otra economía Claro. tendríamos más médicos seguramente. Los técnicos están bien en la proporción internacional, más o menos, porque tampoco se puede disminuir. Esa es otra trampa para nosotros.
O sea, uno no puede decir, bueno, atender más personas, porque las mal atiende. Claro. Entonces hay un límite que es 5 pacientes por cada técnico. Claro, y esa proporción se debe mantener inevitablemente, ¿no? Pero bueno. Para cerrar con una nota positiva, el hecho de que estés luchando de alguna forma para mantener adelante tu empresa es una señal de optimismo, ¿no? Y sí, o sea, realmente no queda otra, estamos en la Argentina, todos vivimos con la esperanza y la luz de que esto va a cambiar, veremos cuándo, no es muy alentador, se han visto algunas señales alentadoras que el gobierno está tomando y que repercuten inmediatamente, porque parece que no, pero pagarle a Repsol o arreglar con Repsol es como que empieza a mover el mercado internacional, capaz que entran dólares, entonces claro. al entrar dólares hay más dólares para comprar agujas como corresponde, claro. Digamos, para correlacionar el micro con el macro, claro, ¿no? tal cual. Muy groseramente. Sí, no, pero es muy buena la relación. Claro, digamos, es economía vista por un médico, pero... Bueno, pero que tiene mucho en común la salud y la economía. Todo se mueve a través de la economía. Claro. Por más que lo queramos disimular y disfrazar de apostolado y que el hospital público son buenos y los privados son mercenarios... No, o sea, todo... Si todo, no hay inversión, si no hay gestión... El hospital, si no tiene dinero, no puede comprar los elementos. Y pagarle a los médicos. Y pagarle a los médicos, al enfermero y atender a la gente como corresponde, que es lo que nos pasa. La gente haciendo colas para horas insólitas, etcétera, etcétera. Y porque no hay dinero, es así. Sí, tal cual. Entonces, bueno, yo creo que vamos a salir. El problema es cuándo. Ahí está el interrogante. Hay que empujar para que sea más rápido. Ojalá, francamente. Osvaldo, un gusto tenerte en el programa. No, gracias a vos por la invitación. Muy valioso realmente, tu testimonio. Gracias. Un ejemplo de cómo la economía incide en nuestra vida cotidiana y más concretamente, ni más ni menos que en nuestra salud. Pausa en el próximo bloque, la situación en Venezuela. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Auspicia este programa CAFI, Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Desde su empresa, controle su flota y operadores a través del sistema de localización satelital RSB 9 de julio 321 Chipoleti.